Definitivamente no es del todo fácil exponer la función de una Constitución en algunos minutos, pero yo me atrevería a siquiera, y espero no pecar de ambicioso, puntualizar los aspectos que a juicio de este servidor de ustedes se estiman bastante importantes y de imprescindible mención al momento de abarcar el tema de la función de una Constitución. En primer lugar, les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos de acá, sean estudiantes o profesionales, están estudiando actualmente Derecho, la carrera de Derecho? Gracias por levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes están estudiando la carrera de Economía? Muy bien, es un buen número. ¿Y la carrera de Ciencia Política? Son menos. Muy bien. Cuando inicié las pláticas con el doctor Cristian, me comentó que precisamente iba a haber un buen grueso número de participantes que no estaban enfocados del todo en el área del derecho, y definitivamente la temática es propia del derecho constitucional, ¿verdad? Pero vamos a tratar de abordarla desde estas distintas aristas. Para el economista, para el politólogo y para el futuro abogado, yo le lanzo la siguiente pregunta y espero que ustedes reflexionen al respecto en estos escasos 5 segundos. ¿Cuál creerían ustedes si el día de hoy se topan con alguien en la calle y les pregunta cuál es la función principal o la función de la Constitución? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué respondería un economista o un politólogo? ¿Qué respondería un abogado? Bueno, el abogado seguramente respondería algo, ¿verdad? El politólogo quizás lo pensaría un poco más, y yo creo que el economista sería más puntual, ¿verdad? Desde su respectiva plataforma. Yo lo haré de la siguiente manera, y espero que el pensamiento que a ustedes les haya llegado en la mente en este momento en relación a la respuesta a este interrogante, en alguna medida se vaya a unir a estas observaciones que vamos a hacer respecto a esta función. Pues bien, entendamos en primer lugar que por función nos estamos refiriendo al papel, a un rol, a una tarea que juega la Constitución, específicamente la Constitución política de una república. Yo destacaría las siguientes funciones, y no sé si por cuestiones del tiempo nos va a dar tiempo de desarrollar todas, nos va a alcanzar, ¿verdad? Pero sí quisiera al menos mencionarlas. Para mí serían 7 funciones principales, por supuesto que complementadas, interrelacionadas y no necesariamente del todo independientes, por eso son interrelacionadas precisamente. La primera función sería una función legitimadora, la segunda sería una función reguladora, la tercera una función de expresión social, muy amarrada a la primera, al igual que la función de desarrollo personal y humano. En quinto lugar, ubicaría una función de autoprotección o defensa. En sexto lugar, una función política, y en séptimo, una función de armonía internacional. Me voy a detener en estas primeras para que ustedes vean si comparten o no lo que estamos hablando. Cuando nos referimos a la función legitimadora de la Constitución política, ¿qué es lo que estamos tratando de indicar? La Constitución política de un país, en todo caso, siempre va a suponer un nuevo pacto social, un contrato social, en los términos russeanos, ¿verdad? Un contrato social o un pacto social. Es decir, un acuerdo social que determina la cesión que hace el individuo para trasladar el poder que posteriormente le permite al gobernante, eso, gobernarlo. O lo que es lo mismo, solo que lo diría yo de esta forma breve y práctica. El pacto social será la cesión misma del poder en manos de las autoridades públicas. Y es que para el politólogo es importante esto, que la Constitución toma un papel de legitimadora en relación a la sociedad, ¿verdad? Porque precisamente de dicha legitimación, diríamos nosotros, nace el soporte o el título del que parte el poder político, ¿o no es cierto? Por ser una función legitimadora y nacer en consecuencia en la sociedad misma, al momento que por supuesto se traslada este poder soberano al Estado, tal vez voy a ser un poco más concreto aún.
Cuando hablamos de la función legitimadora, en pocas palabras, estamos diciendo que la Constitución, precisamente, es la forma en cómo el pueblo, el cual va a estar regido por esta, traslada el poder que tiene él mismo para autogobernarse y lo dirige hacia las autoridades públicas, ¿verdad? En otras palabras, por supuesto que estamos hablando de eso, que por ahí alguien ya estará pensando y tiene relación con el término soberanía. La Constitución política no es ajena a esto y en uno de sus artículos dice que la soberanía ¿en quién reside? En el pueblo, quien lo traslada, por supuesto, para su ejercicio en los poderes en los cuales se agrupa el Estado. Bueno, pero la legitimación debiera, en todo caso, aparte, por lo mismo de ser consecuencia de nacer en el mismo seno de la sociedad, debiera permitir la integración en este proyecto que es la Constitución de la mayoría con el debido respeto a las minorías. Y subrayo nuevamente esto. Esta función implica que la mayoría debe de respetar a la minoría y ambas deben de estar de acuerdo con el proyecto. Asimismo, desde este punto de vista legitimador, su contenido debe llevar una función integradora de las aspiraciones de un pueblo, de una nación, o en el caso de Guatemala, de ciertas naciones o sociedades determinadas en un periodo histórico. De no ser así, ¿qué tan válida es? ¿Será que esto de no ser así disminuiría la fuerza de su ejecución visto desde una perspectiva social? Vamos a ponerlo aún más concreto. La Constitución de 1985 nace producto, pregunto ya a ustedes, de una necesidad social de cambio, de una necesidad de renovar ese pacto social que existía en ese entonces, antes de la emisión de esta nueva Constitución. Bueno, gracias por responder. ¿Será que el pueblo, pregunto yo ahora, dispuso esto? Es decir, el pueblo realmente quiso otorgarse o proveerse de un nuevo ordenamiento jurídico a través de la promulgación de su Constitución. Creo que para todos la respuesta va a ser, o al menos para la mayoría va a ser positiva, pero ahora la pregunta se complica más. Nuestra Constitución y sus preceptos, es decir, el contenido mismo de la Constitución, estamos hablando acá de un segundo plano, el contenido de la Constitución cumple con las expectativas de la población a la cual se dirige. Cumplirá con las expectativas de toda la población a la cual se dirige. Yo voy a poner acá la cosa un tanto polémica, aunque debo de advertir que no estoy afirmando categóricamente algo, solo estoy lanzando la pregunta para el razonamiento y posible diálogo. En 1985, y aunque se oiga esto quizás un poco fuerte cuando se escucha, en 1985 la mayoría de la población, más del 50% de la población, era de origen indígena, más del 50% de la población, ¿verdad? En ese entonces. Ahora se estima que es menor esta cantidad. En la Constitución política, les pregunto a todos, ¿existirá algún apartado que refiera a los derechos propios de las comunidades indígenas? Está fácil la pregunta, ¿verdad? La respuesta es sí. ¿Cuántos artículos hay en relación al desarrollo normativo de las comunidades o del derecho que tienen las comunidades indígenas? Pues en un aproximado serían 7, casi le aciertan, es 5 el número. En un promedio sería 7, pero son 5 los artículos. Ahora, viene algo interesante. 5 artículos que están dirigidos para más del 50% de la población que en ese momento histórico se consideraba de origen indígena. ¿Cuántos artículos desarrolla la Constitución cuando trata todo lo relativo a el estudio universitario, a las universidades, específicamente a la Universidad de San Carlos y los estudios superiores? La respuesta son 9 artículos. Para todo lo relativo a la Universidad de San Carlos y la enseñanza superior se dedican 9 artículos. Para todo lo relativo al 50% de su población de ese entonces se desarrollan apenas 5 artículos. Y de hecho el último, que es el 70, que habla de una ley específica, nos refiere a un desarrollo normativo infraconstitucional que no ha tomado lugar al día de hoy. Pero
ese es otro tema. Visto así, ¿qué inferirían ustedes? La Constitución, visto así, es la legítima expresión de la voluntad social por novar ese pacto o ese contrato social, o la Constitución Política de la República contiene dentro de sus postulados un contenido en el cual se pueda identificar ese 50% de la población. Una de las segundas funciones, una de las segundas funciones que voy a destacar es la función reguladora. Indudablemente la Constitución regula el orden en sociedad, es decir, ordena la sociedad creando una serie de directrices económicas, políticas, sociales, jurídicas, etcétera, plasmadas a través de principios, valores y normas jurídicas que deben de ser observadas y aplicadas tanto por gobernados como por gobernantes. A su vez, también, por supuesto, desde una perspectiva meramente jurídica, la Constitución supone la validez normativa misma bajo la cual descansa el sistema jurídico creado. Lo diría en estas palabras de forma muy resumida. La función reguladora implica que toda Constitución, por supuesto, que va a estar fraccionada en dos ámbitos, en dos partes, una parte orgánica, una parte dogmática que ustedes ya manejan. Y también implica que toda Constitución, ¿verdad?, va a ser la fuente que determina el sistema de producción normativo en un país. Bueno, ese es otro tema. Ahora voy con uno adicional. La Constitución también debiera de tener una función de expresión social, es decir, que su contenido, el contenido de la Constitución, y esta es una derivación de la primera función que acabamos de mencionar, debe de aglutinar los intereses de la generalidad a quien será aplicada. La Constitución es un fenómeno social y tanto el pueblo como el Estado se deben de identificar en su contenido a sí mismos. Diría yo que la Constitución cumple un papel muy importante, adicional a todos los anteriores, y es tomar el rol de esa función de desarrollo que busque que la persona y el ser humano encuentre sus aspiraciones en sociedad. Voy a explicar un poco más esto. La Constitución debe de constituir una plataforma para que el objeto del derecho, que es el ser humano, pueda alcanzar su desarrollo personal o humano. Esto quiere decir que a través de esta el ser humano logrará identificar la forma en cómo podrá alcanzar la materialización de sus aspiraciones individuales. La Constitución debe de permitir al hombre identificar, buscar y eventualmente alcanzar los medios a través de los cuales va a lograr su felicidad. Y si a mí me pidieran en estos escasos 2 minutos que me quedan, que pudiera yo dejar algo para esta audiencia, sería esto precisamente que estamos hablando. Cada uno de los temas se extiende bastante, pero me gustaría dejarle esto a cada uno de ustedes. Eventualmente yo puedo asegurar que de este recinto va a salir algún constituyente. Algún constituyente va a salir de acá. Y yo, desde una apreciación muy modesta, muy humilde, le diría a esas personas o a esa persona que tome en cuenta que una de las funciones fundamentales de toda Constitución va a ser permitir el desarrollo de la persona como ser humano. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído la Constitución? Asumiendo que todos la hemos leído, gracias, asumiendo que todos la hemos leído, ¿cuántos consideran que a través de los postulados que define el constituyente ustedes podrán alcanzar su desarrollo como personas humanas? Eso que para los constituyentes de Estados Unidos era la búsqueda, ¿verdad?, de la felicidad. ¿Será que lo podríamos alcanzar? Eso que fue mencionado en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, eso que fue mencionado en la Constitución del Estado de Virginia, ¿será que lo vamos a poder alcanzar? Bueno, en todo caso, las funciones se extienden y en este último minuto yo quisiera decir lo siguiente. ¿Qué pasa si no se cumple con cada una de estas funciones? ¿Existirá alguna constitución al día de hoy en el mundo contemporáneo que cumpla con cada una de estas funciones o algunas adicionales que puedan plantearse? La respuesta es probablemente no, pero eso no significa que una constitución va a ser infuncional por esto. En riguroso sentido podemos decir que no está cumpliendo con sus principales fines, pero tiene que buscar
alcanzar ese ideal. Cualquiera pudiera destrozar esto que estoy diciendo indicando, mire, pero eso no pasa acá ni en ningún otro país del mundo. Estas funciones que usted indica son idílicas, son meramente ideales, abstracciones que nunca se van a alcanzar. Y tiene bastante cierto eso que va a decir. Pero el que sean difíciles de alcanzar no implica que no deban de ser planteadas como aquel horizonte, aquel fin al que debemos de apuntar nosotros como seres humanos. Muchas gracias. Creo que la Constitución, el derecho y la justicia es algo demasiado importante, y con todo respeto de los que estudian derecho, para dejarlo en manos de solo abogados. Y ese es uno de los temas fundamentales que tenemos que entender del país. La Constitución es de todos, tiene que ser entendida por todos, igual que el término justicia y el término derecho debe ser entendido por todos. Los procedimientos para llegar a tales o cuales decisiones constitucionales, pues puede ser que sí sean materia de especializaciones. Pero el derecho tiene que ser ese derecho natural, ese derecho que respiramos. Alguien nos decía desde los primeros días de esta carrera, algo que no es lógico, simple y sencillamente no es derecho. Algo tiene que haber ahí malo. Algo tiene ahí que hacer que no esté girando el engranaje. Por eso es que insistimos nosotros de que los temas de justicia y los temas de la Constitución deben ser discutidos desde desde paneles y desde grupos interdisciplinarios. Por favor, no dejemos, y esto lo digo con que soy parte de ese gremio, de que solo los abogados creen o crean que tienen la razón sobre temas constitucionales. De hecho, en Estados Unidos en estos momentos se está dando una discusión sobre la ley de servicios de salud que se promulgó por el presidente Obama y su Congreso, y 21 estados presentaron una impugnación de inconstitucionalidad sobre ella. Pero la discusión en los medios es estrictamente filosófica, es estrictamente del interés social y por supuesto que también es netamente jurídica, pero se está englobando y se mira desde distintas perspectivas. Entonces déjenme pues felicitar entonces esta iniciativa de este seminario interuniversitario para que podamos nosotros nutrirnos desde distintos puntos de vista sobre qué entendemos por una Constitución. Y tenemos que decir entonces que primero está el derecho antes de la Constitución. El derecho es eso que vamos a entender y que estoy seguro que si nosotros diéramos nuestra definición, cada uno de nosotros podría ser que fuera distinta, pero va a ser convergente en un momento determinado. El derecho es lo que nosotros tratamos de buscar, porque por medio del derecho queremos llegar a la justicia, y la justicia es perfecta. El tema es que como es impartida por los hombres, pues obviamente pues va a tener muchas imperfecciones. Sin embargo, entonces el derecho es el instrumento, el derecho es el medio, y la Constitución es un invento, y eso lo tenemos que tener entonces claro. La ley es una decisión política, y la decisión política más importante que tiene un Estado se llama entonces Constitución. Y el Constitución es un resultado de un movimiento histórico, que nace precisamente de querer limitar el poder a aquellos que han ejercido el poder. Y entonces, si nosotros nos situamos en nuestro país, vamos a encontrar que tenemos suficientes sucesos históricos que ameritan que tengamos una Constitución. O sea, definitivamente nuestra historia está plagada no de las bondades del ejercicio de nuestros derechos, sino que de los abusos que se han cometido por quienes han detentado este poder. Entonces, nuestra búsqueda en el constitucionalismo, nuestra búsqueda en nuestra historia, es encontrar un instrumento que permita a gobernantes y gobernados ejercer sus roles y sus funciones con base en algún parámetro de seguridad. Ese parámetro de seguridad se llama norma y ahorita tenemos esta Constitución. Tenemos que entender también que perversamente en nuestro país el derecho ha sido el instrumento para las represiones. Represiones desde el siglo antepasado, donde liberales reprimían a conservadores y donde conservadores reprimían a liberales. ¿Y por dónde? Empezando por la ley. Recordemos la frase mágica de Estrada Cabrera: a mis amigos mi amistad, a mis enemigos la ley, simple y sencillamente como eso.
Entonces, pues esta dinámica del derecho y esta dinámica de lo que nosotros debemos entender por justicia está pegada con lo que nosotros tenemos por Constitución. Y la Constitución entonces la vamos a entender, hay un principio en derecho que es fundamental y eso es lo que es el concepto de bilateralidad de la norma. ¿Qué quiere decir eso de bilateralidad de la norma? Bilateralidad de la norma significa que desde un momento en que yo tengo una obligación frente a otra persona, esa otra persona tiene otra obligación frente a mí. Al comprar un Tortrix con un chiclero, simple y sencillamente tengo el derecho de pedir el Tortrix y tengo la obligación de pagarlo. Él tiene la obligación de darme el Tortrix y el derecho de exigirme que yo le pague. Esa bilateralidad entonces está en todo el campo del derecho y nosotros tenemos que entender entonces que si bien es cierto, nace como un ejercicio para limitar el poder de nuestros gobernantes, también es nuestra garantía para asegurar la convivencia. En un país donde nosotros tenemos que la violencia es el instrumento más que común para resolver las diferencias, entonces la Constitución toma un papel importantísimo porque también es la fuente del ejercicio de nuestra resolución de controversias. Entonces, desde el punto de vista del derecho público, es decir, desde ese imperium del Estado, o desde el punto de vista del derecho privado, es decir, la relación que tenemos con nuestros semejantes, la Constitución juega ese papel fundamental. Y obviamente, al ser una decisión política, también tiene un marco ideológico importante. No es lo mismo una Constitución de hace 200 años que una Constitución del siglo XX. Definitivamente no es lo mismo. De hecho, el constitucionalismo es un movimiento histórico, político, jurídico, y es lógico entonces que determinados sucesos históricos han marcado el desarrollo de ese constitucionalismo. No es lo mismo una constitución antes de la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana, que una constitución posterior a esos hechos históricos. No es lo mismo una constitución antes de la Segunda Guerra Mundial que una constitución después de esa Segunda Guerra Mundial. Y no es lo mismo entonces nosotros que en el año 85 pues pudimos tener la primera constitución legítima desde el año 54 que se trunca la revolución. Es decir, nosotros encontramos en el año 85 ese concepto de legitimidad constitucional. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de legitimidad constitucional? ¿Cómo es eso que puede haber una constitución que no sea legítima? Pues sí, precisamente porque el derecho muchas veces no es legítimo. El licenciado Bonilla ya nos comentaba de que la Constitución tiene una función legitimadora, pero ¿qué sucede cuando la Constitución no está legitimada? Y la Constitución solo es legitimada cuando es respuesta del consenso de una sociedad que simple y sencillamente se sienta a debatir qué marco jurídico quiere para desarrollarse. Y eso sucedió en el año 85. En el año 85, pues puede ser que nuestra Constitución tenga 1000 defectos. Y estoy seguro que si nosotros los queremos encontrar, los vamos a encontrar. Sin embargo, es ese encalado de la cancha que nos ha permitido hasta la fecha poder tener un sistema que ha sido lo más estable en nuestra historia desde la independencia. Y por lo tanto algo debe valer. También tenemos un sistema donde figúrense ustedes que las personas que más se identificaron, digamos si habláramos de izquierdas y derechas, ¿verdad? Si habláramos de izquierdas y derechas y tuviéramos que situar entonces a la izquierda apoyando la reforma electoral del 99, viéramos a una derecha que decía que no se reformara la Constitución y gana el no, ¿verdad? Y después con el ejercicio que nos ha tocado varias veces debatir con el doctor de la Torre, donde ProReforma saca un proyecto y es bautizado por algunos sectores, porque eso de izquierda y derecha a mí ya no me gusta, pero igual es bautizado por algunos sectores desde ese punto de vista, vemos que ahora el sector de izquierda que propugnaba la reforma del 99 sale a decir no. Entonces algo tiene que tener bien este texto para que en un momento histórico, para que en dos momentos históricos distintos, pues dos sectores distintos hayan dicho, mejor dejémosla como estaba. Y eso también es un problema, porque también lo que sucede es que el guatemalteco, y por eso me encanta que haya un seminario interuniversitario, no somos dados a debatir. Y en este país, si queremos salir adelante, tenemos que debatir y tenemos que llegar a conclusiones. Porque lo más lindo es no estar de acuerdo,
y respetar la idea del contrario. Entonces nuestra Constitución, pues, es el resultado de una discusión donde 88 personas se reunieron en representación nuestra, pero que ningún partido tenía una mayoría. Y esa es la gran diferencia. La Constitución del 65 fue impuesta porque no fue producto de una sana discusión, de una libre discusión, de una elección legítima de la Asamblea Constituyente, no digamos la de la Liberación, donde tampoco la hubo. Entonces, encontramos en el año 85 pues un bálsamo de debate. Y por supuesto que si nosotros leemos el artículo 35 constitucional decimos, pero esto ya se quedó atrás, ¿verdad? Solo leer el derecho a la libre emisión del pensamiento, porque nadie suponía el avance del Internet, por ejemplo. Nadie suponía que eso iba a existir. Y ahora tenemos problemas muy claros, hasta con el Facebook, simple y sencillamente si hay derecho de aclaración o no, ¿verdad?, sobre algo que se va a publicar, porque es un medio de comunicación. Entonces, pues, tenemos que entender que nuestra Constitución es ese producto, pero tampoco es una camisa de fuerza, no es una caja fuerte de una generación sobre las demás generaciones. Yo en lo personal soy enemigo de pensar que los artículos pétreos son realmente artículos pétreos. Sin embargo, a la fecha no encuentro ninguna forma de salirme de los artículos pétreos sin romper el marco constitucional. Y ese es uno de los puntos. ¿Qué piensa yo? ¿Qué piensa yo? Poco importa. Lo importante es qué piensa el sistema y cómo está el sistema. Por lo tanto, entonces, si nosotros tuvimos en el año 85 lo que se llama una constituyente originaria, o sea, una asamblea constituyente que funda realmente un nuevo sistema jurídico, lo tenemos que preservar. Y tenemos que saber entonces que la función de la Constitución va a ser nuestro desarrollo personal. Va a ser entonces nuestro desarrollo económico. Pero va a ser sobre todo tres cosas importantes que tenemos nosotros acá. Uno, el límite al ejercicio del poder. Una vez no exista un instrumento que limite el poder, entonces cualquier persona que lo ostente puede pasar sobre nuestros derechos. Y si pasa sobre nuestros derechos, todos perdemos. Ahí sí la ausencia de solidaridad nuestra frente al abuso que se comete al vecino es lo que marca entonces el inicio de la destrucción del sistema jurídico en su conjunto. Dos, y es ahí donde podemos diferir entonces con el doctor de la Torre, es el concepto que tenemos de los derechos sociales. Los derechos sociales están reconocidos en la Constitución y obligan entonces a una actividad estatal. Y de hecho dice que el sistema guatemalteco se regirá por principios de justicia social. Por lo tanto, entonces, ¿qué entendemos por justicia social? Es lo que ustedes tienen que discutir acá, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué definición tenemos? No si debería estar en la Constitución, porque por supuesto lo podríamos derogar en un momento determinado, pero actualmente está y actualmente le tenemos que dar forma y le tenemos que dar cuerpo. Y lo segundo, pues bien o mal, también es el cobijo del sistema democrático, de ese sistema que nos permite a nosotros cada 4 años, pues por lo menos ser consultados. Un constituyente nos decía, nos quedó perfecta, cada 4 años elegimos rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que destruir. No puede ser así. No podemos elegir cada 4 años a alguien que ejerza el poder sin límites. Cada 4 años tenemos que vivir el sistema republicano, y el sistema republicano quiere decir el ejercicio del poder con limitaciones. Entonces, pues, no es perfecta nuestra Constitución, pero si nosotros vemos el resultado histórico, es lo más estable que hemos tenido. Si nosotros vemos nuestro resultado, incluso comparado, vemos que nuestra Constitución ha aguantado presiones regionales importantes de reforma. Por lo tanto, tenemos algo que vale la pena, tenemos algo que pueda funcionar. Lo que tal vez no nos cuaja, o tal vez donde está la pata que la pata que no termina de ayudarnos a caminar, es que nuestra concepción de derecho es la errada. Yo no creo que estamos al revés. Si nosotros vemos acá, no estamos respetando como sociedad el principio del derecho del vecino. Y eso ya no es culpa de la Constitución. Eso es culpa de una sociedad que está acostumbrada a vivir con violencia y que además la justifica.
Por lo tanto, entonces, en un sector, en un panel universitario, el único llamado que podemos hacer es a vivir, a convivir la Constitución, pero únicamente como un instrumento para lograr la paz. Y por supuesto, si hay necesidad de modificarla, se modifica, pero tras una discusión y un debate serio de una nueva sociedad que lo que va a querer es buscar nuevas metas y nuevos objetivos con el objeto de preservar de nuevo el principio fundamental, orden y paz. Muchas gracias. A mis casi 86 años, ya tengo mucha experiencia en docencia y sé lo que pega y no pega. Entonces, yo les quiero hacer unas preguntas para que me respondan. A ver, los que creen que la mayoría de la gente es buena, levante la mano. Bueno, ahora, ¿cuántos de ustedes creen que la mayoría es mala o por lo menos si tiene una oportunidad para aprovecharse, la usa? Ustedes son muy inteligentes. Los felicito, están en buen camino. Porque resulta que hay dos tipos de constitución política diferente. Una viene de las ideas de un francés que escribía muy bonito, que era muy romántico, que adoraba a las mujeres y que era un total irresponsable, que se llamó Jean-Jacques Rousseau. Según este señor, todos somos buenos, nacemos buenos, los primeros impulsos de la naturaleza humana son buenos. Bueno, y entonces, ¿cómo me explica los asesinatos, robos, mentiras, engaños, violaciones, etcétera? Los hombres somos buenos, pero en el camino de la vida nos corrompen. Alguien nos corrompe, o algo, y dejamos de ser buenos. Claro que si preguntan qué puede haber por el camino escondido que hace que la gente tan angelical como somos todos, llegamos a ser demonios. Entonces, según Rousseau, y esto ya sería la parte erudita en la que no me quiero meter, según Rousseau, las desigualdades que hay en la sociedad son las que corrompen a los hombres buenos. De manera que, por ejemplo, Enrique es más inteligente que Juan. Entonces, Enrique, el más inteligente, se va a aprovechar del menos inteligente que Juan. O digamos otro, Manuel es más sano que Pedro. Entonces, Manuel, que es más sano que Pedro, o más fuerte que Pedro, se va a aprovechar de Pedro. O digamos otra, Margarita tiene mejores relaciones sociales que María. Entonces Margarita, por tener mejores relaciones sociales, se va a aprovechar de María. Entonces, según Rousseau, siempre que hay alguna desigualdad, algunos, por ejemplo, son muy feos, otros somos muy bellos, entonces los bellos nos aprovechamos de los feos. Y así, siempre que hay alguna desigualdad, el rico, por supuesto, se aprovecha del pobre y el doctorado se aprovecha del analfabeta. Según Rousseau, todos somos ángeles. Pero muy pronto, casi enseguida, en la cuna, mamando de la leche de nuestras madres, empezamos a corrompernos. Porque tenemos, por ejemplo, hermanos, y puede ser que mi madre me favorezca a mí en contra de mi hermana, o viceversa. En cuanto hay alguna diferencia, se aprovecha el que está mejor del que está peor. Esa es la tesis de Rousseau. Ahora, contemporáneo con él, un poco anterior a él, hubo un inglés. Los ingleses son más cautos al afirmar algo, son más cuidadosos, ¿no? Se llamaba John Locke. Y el señor decía, pues, yo creo lo contrario. Yo creo que los hombres, él era muy devoto, cristiano, los hombres somos producto del pecado original. Y entonces eso hace que el pecado original, que los hombres no seamos justos con los demás, o no seamos bondadosos, o no seamos cooperadores, en fin, hace el pecado original que nos tratemos mal.
Entonces, el hombre no es bueno, dice John Locke a Rousseau, todo lo contrario. El hombre tiende a ser malo. Es una exageración, pero no importa. El hombre tiende a ser malo. Ustedes, al parecer, estaban de acuerdo con John Locke. Y al parecer estaban en desacuerdo con Jean-Jacques Rousseau. Bueno, pues les voy a decir que esas dos actitudes están al origen, a la raíz de los distintos tipos de constitución política que se tienen en el mundo hoy y ayer. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres que creen que hay que no confiar muy plenamente en los demás, ni en ellos mismos. Entonces dice, si vamos a escribir una constitución para poner orden en la sociedad, lo hacemos en el supuesto de que si hay una debilidad constitucional, en ella van a caer los que tengan poder. Y si en cambio la Constitución es fuerte, sanciona al criminal, al abusador, porque la mayoría va a tender a eso, entonces no va a haber abusos o muy pocos. ¿Qué quiere decir? Los que tienen una visión pesimista, John Locke, proponen constituciones más rígidas o más firmes y limitar el poder de los que tienen poder en la sociedad, porque todo el que use poder lo va a abusar, se va a aprovechar injustamente. Entonces, por favor, pongamos límites o limitaciones muy estrictas a quien va a llegar al poder. Porque, repito, siendo la naturaleza humana como es, se va a corromper. Eso dice John Locke. En cambio, dice Rousseau, no, hombre, no seas tan pesimista. Nosotros somos la mayoría buena gente. Todos. Que de vez en cuando tenemos nuestros fallos. Bueno, eso es peor, cuestión hormonal, pero en realidad somos buena gente todos. Entonces no hay que preocuparse de si el poder se concentra en unas manos o no. No hay que preocuparse, porque la mayoría de la gente es buena y no importa que se concentre el poder. De estas dos actitudes diferentes surge lo que se llama la democracia constitucional liberal al estilo de John Locke, que desconfiaba de la naturaleza humana, y la democracia totalitaria que propuso, de hecho, en su forma, con sus razones, Jean-Jacques Rousseau. En el concepto democrático liberal de Locke, el poder hay que limitarlo, hay que dividirlo, hay que segmentarlo, hay que fragmentarlo, porque si se concentra, malo, va a ser mal utilizado. En cambio, en la visión constitucional de Rousseau, él dice, no importa que se concentre el poder con tal de que la persona en la cual se concentra el poder sea buena gente. Ahora el problema es cómo yo decido quién es buena gente. Ese es el problema de Rousseau. Él naturalmente dijo, pues buena gente, un poquitico como Platón, buena gente son la gente inteligente, la gente bondadosa, la gente que no se aferra a la riqueza, que no explota a nadie, y mala gente lo contrario. Entonces, pasaron unos años. Los franceses hicieron una constitución, para ser exactos, en 1790, el estilo de lo que propuso Rousseau, permitiendo la concentración del poder en hombres con tal de que fueran buenos. Y los ingleses hicieron una constitución liberal, bueno, los ingleses americanos de Estados Unidos, de 1787, en el supuesto de que los hombres tendemos al mal y no se le puede dar mucho poder a nadie, poco y bien fragmentado. Pues bien, el principal héroe de interpretación de la Constitución al estilo rousseauiano se llamó Maximilien Robespierre y era un hombre bueno, un abogado,
Inclusive todo el mundo lo conocía como el incorruptible, y lo era. No se vendía a nadie. Encima un hombre justo y compasivo. Entonces, este es el modelo del hombre bueno de Rousseau. Hagámoslo dictador. Concentremos en su persona el poder. Y él llegó, todavía siendo buena persona, y cuando se vio con el poder, encontró que mucha gente estaba opuesta a su manera de gobernar. Entonces dice, si yo soy bueno y ellos se oponen a lo que yo quiero hacer, ellos son malos. Y mandó 22.000 personas a la guillotina. En cambio, los que sabían que eran débiles y malos, si sabía que se les oponía gente, todos somos limitados, todos tenemos fallos, pues por supuesto que tienen derecho a criticarme y no hay guillotina para responderles a eso. Esos son los dos tipos de democracia constitucional y totalitaria que se debatieron en todo el mundo durante la famosa llamada Guerra Fría. ¿Y la Constitución guatemalteca qué es? ¿Rousseauiana o lockeana? ¿Es más francesa o más inglesa? Les doy noticias, es más francesa que inglesa. Se basa sobre la utopía, la ilusión de que todos somos ángeles. Y sabemos que no lo somos. Entonces, desde esa perspectiva inicial, porque esto no es más que para comenzar a estudiar y discutir esas cosas por varios años, desde esa perspectiva inicial, les digo o les invito a reflexionar sobre la Constitución de Guatemala para hacerla un poco menos francesa, tal vez, y un poco más inglesa. Muchas gracias. Se supone que Guatemala es una república y como tal debe regir siempre el imperio de la ley. En la Constitución solo hay 5 artículos que se refieren a los pueblos indígenas. Por lo tanto, si en nuestra Constitución hay leyes específicas para grupos específicos, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando? Buena pregunta, y en realidad, pues, involucra una serie de aspectos que quizás no nos alcanza el tiempo a desarrollar en cuanto al principio de igualdad específicamente. Recordemos que hay una doctrina constitucional al respecto de qué es la igualdad y en qué sentido se deben de proteger a los grupos minoritarios, ¿verdad? La igualdad, en definitiva, es un planteamiento que requiere que uno lo aborde desde el punto de vista de la axiología jurídica. ¿Qué es la igualdad, verdad? Ahora, solo voy a contestar la pregunta de esta manera. Algo bien interesante es que definitivamente hay reserva de ley. Pasados ya más de 2 décadas desde que se emitió la Constitución Política del 85, esa ley específica a la que refiere el legislador constituyente en el artículo 70 no ha sido emitida aún al día de hoy. No hay una ley específica que aborde el tema de las comunidades indígenas. A mí me parece interesante. Al igual que no hay una ley específica que aborde el tema relativo a las aguas. Y de hecho, hay toda una doctrina en relación a qué se pudiera hacer para solventar esta situación en cuanto a una posible inconstitucionalidad por omisión, que precisamente ha sido planteada por el licenciado Alejandro Balcés, es decir, el tema de la inconstitucionalidad por omisión, más aún enfocado en el lado de la inconstitucionalidad por omisión de tipo parcial. Pero de cualquier manera, le pudiera decir concluyentemente, aunque reitero de que el tema necesita muchísima más discusión, que la igualdad debe de regir para individuos iguales. Entonces, ¿por qué se debe de hacer una distinción a las comunidades indígenas? Y no lo abordemos solo desde el punto de vista de las comunidades indígenas. ¿Por qué debe de haber una distinción, por ejemplo, para todos los derechos relativos a los niños, a las minorías, ancianos, mujeres, etcétera? ¿Por qué? Porque es necesario igualarlos al plano en donde están los demás. En pocas palabras, ¿verdad? Pero este mismo razonamiento, reitero, aplica no solamente para el tema de las comunidades indígenas, aplica para el tema de los derechos humanos de las minorías en realidad. Es decir, comunidades indígenas, ancianos, mujeres, niñez, etcétera, ¿verdad? Esa pregunta fue excelente y no creo que fue respondida completamente. La Constitución señala en el artículo 4 que todos somos iguales en dignidad y derechos. Y después la misma Constitución, en muchos otros artículos, entre ellos también del 66 al 70,
contradice lo que dice el artículo 4 y discrimina entre ciudadanos que supuestamente son iguales. O sea, no hay tal igualdad que dice la Constitución, de acuerdo a la misma Constitución. Y por eso podemos decir tranquilamente que constitucionalmente vivimos bajo la ley contradictoria. Una ley que se contradice continuamente a sí mismo, y por eso tenemos los gravísimos problemas de justicia y gobernabilidad que nos mantienen además pobres. Ese es precisamente el debate que tenemos que tener cuando hablamos de Constitución. El tema que toca el doctor de la Torre y aquí el colega Pablo Bonilla. Porque, por ejemplo, puede haber igualdad cuando materialmente somos desiguales, por ejemplo. ¿Qué pasa con el derecho del trabajo? Veamos el tema del derecho al trabajo o veamos el tema de las mujeres. Hace 50 años, si esto se hubiera realizado, habrían habido 2 mujeres sentadas aquí nada más. Sin mucho. La primera mujer que se graduó de abogado, ahí está, y le acaban de dar un homenaje. O sea, eso fue hace 50 años. Por lo tanto, entonces es donde el Estado entra a regular, a hacer compensadores sociales para que esa igualdad sea para todos. Porque precisamente la desigualdad es real. Y esa es la diferencia ideológica que nosotros tenemos que ir debatiendo. Porque al final y al cabo lo que sí queremos todos es ser hombres y mujeres libres. Pero mientras menos igualdad tengamos, menos libertad vamos a tener. Entonces la idea es cómo vamos a ser iguales. Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, vamos a ver que ahí hay más hombres y mujeres libres. ¿Por qué? Porque es una sociedad más homogénea. Simple y sencillamente por eso. Pero no me digan a mí que alguien que no tiene trabajo, que no tiene ninguna seguridad social, que no tiene techo, que sus hijos no tienen acceso a educación, va a tener el mismo índice de libertad que nosotros tenemos. Entonces, la discusión es bien conceptual y sería también para otro día, pues, para otro momento, porque esto es teoría también política y económica y es donde nosotros tendríamos que entrar. Pero yo lo que quiero reflejar es que ese es precisamente lo que queremos que ustedes hagan después de esto y donde ustedes se reúnan y donde ustedes debatan. Pues yo le voy a decir al licenciado Balcells que realmente esa pretensión de igualdad que él propone es equivalente a aquella otra frase de un gran crítico inglés, George Orwell, de izquierda, que decía, según el Estado, todos somos iguales, pero también según el mismo Estado, menos algunos que somos más iguales que los demás.